¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Buenas noches, estimados oyentes de Soliloquios de Metafísico. Seguimos aquí con el programa de radio filosófico de divulgación de tópicos culturales, filosóficos y humanísticos, Soliloquios de un Metafísico. Pues bien, aquí estamos en la segunda parte del tema del programa, la muerte, apuntes desde la filosofía, segunda parte. Como les estaba comentando en la primera parte del programa, el asunto de la muerte tiene que ver con diferentes posturas de filósofos, de literatos, de pintores, también algunos escultores han tratado el tema de la muerte desde su campo de acción. Al final hemos escuchado una música muy suave y tropical del cuarteto Milan Latin Jazz, que en especial a mí me gusta mucho, está muy sabrosona para ponerse a bailar en esta noche de martes que estamos tratando estos tópicos culturales. Bueno, digan por dónde andan, dónde están, quién anda por ahí. Saludos a Nube Voladora, al compañero aquí Víctor Hugo dice que está escuchando, a Joan Hernández, Rubén Madrigal, a Avi Núñez, a Janet, a Susu Montes, Pau Pixi, Eli Huesca, también a Carlos Lechuga, Andrés, a Leteya, a Karenín, Abraham Osuna, a todos los que nos escuchan, muchas gracias desde donde nos están escuchando, del celular, la tableta, la PC, desde donde sea, muchas gracias por escuchar el programa de Radio Filosófico y bueno, dejarnos sus comentarios. También a Rosaura, a Lilibet, a Selene, a Renita Cato, allá desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Anduve por allá la semana pasada tomándome un pozolito, comiendo un rico tamal de chipilín y disfrutando de los dulces típicos, el suspiro, el chimbo, el putzinú. Excelente mi tierra y como siempre muy cálida la gente, aunque hace un poquito de calor, pero aún así, aunque vivo lejos, me gusta recordar aquellos lugares de Chiapas. Los invito a que vayan a Chiapas, se pone muy bueno el asunto por allá. Bueno, pues seguimos con el tema del programa. Les estaba comentando que el asunto de tratar la muerte no es exclusivo de la filosofía o de los tópicos humanísticos. También hay otras personas, otras entidades humanas que tratan este tema desde su ámbito. Como bien ya les había comentado, en México, como en ningún otro lado, tenemos un culto hacia la muerte, dado que precisamente todas nuestras culturas, toda nuestras tradiciones se enfocan en este tema. Especialmente, bueno, ya les estaba comentando un poco de las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos, los mesoamericanos y toda la cosmovisión que tienen de una manera muy general. Si quieren abordar más el tema, pueden revisar este libro del Chilam Balam o también el Popol Vuh, y ahí se van a dar una empapada de toda esta visión de los mesoamericanos en cuanto a la muerte y verán que se tiene una visión diferente a la que comúnmente se tiene desde una visión cristiana o judeocristiana en cuanto
a la muerte. Ahora quiero comentarles un poco de un autor que trata, mexicano por cierto, que trata el tema de la muerte en uno de sus libros y sobre el cual lleva un título muy interesante que seguramente muchos de ustedes, estimados radioescuchas soliloquenses, han tenido la oportunidad de escuchar. Ya de escuchar y de leer, por supuesto. Me estoy refiriendo a mi amigazo José Revueltas, que en su libro titulado Luto Humano retrata a través de la vida de varios personajes el asunto que venimos tratando aquí, que es el de la muerte. Revueltas, para quien no conozca, José Revueltas nace un 20 de noviembre de 1914 allá en Durango. Y bueno, él es parte de una familia importante, todas inmiscuidas en el ámbito artístico. Tiene a su hermano Silvestre Revueltas, que es compositor, Fermín Revueltas, que es pintor, y Rosaura Revueltas, que es actriz. La familia Revueltas se caracteriza porque, bueno, la mayoría de su familia está metida en este asunto de la cultura desde diferentes ámbitos. José Revueltas fallece allá en 1976, dejando un legado intelectual muy importante y unas obras literarias excelentes, de exquisitez, para adentrarnos en la lectura de este autor mexicano. Muy pocas veces se le presta atención a los mexicanos y se le da más atención a estos famosos bestsellers que a veces nada más nos venden una idea muy fofa, adornada con ciertos matices interesantes, pero que no son tan de mi gusto, ¿no? Entonces yo los exhorto a buscar el libro El luto humano de José Revueltas. Les quiero comentar que el tema principal del libro es la muerte. Ahí Revueltas relata la vida de unos campesinos en la época de la Revolución Mexicana y de todas las vicisitudes que se enfrentaban al vivir en un lugar desolado, árido e invadido por la pobreza. Tiene ciertas similitudes como el Comala o como allá algo de Pedro Páramo, ¿no? Bueno, pues los protagonistas en este libro tienen nombres muy mexicanos. Uno de ellos se llama Úrsulo, otro se llama Calixto, otro es Chonita, y son estos nombres usados por nuestro autor. Él comienza relatando precisamente la muerte de Chonita, que es hija de Úrsulo y Cecilia. Vemos como de inicio el tema principal del libro pues es la muerte. Úrsulo espera la muerte de su vástago con pues una serie de sentimientos encontrados. Por un lado la apatía, por otro lado la desesperación. Por otro lado la desesperación, lo cual le genera, ¿no?, muchas cosas, muchos problemas y le da de qué pensar, ¿no? Porque no puede hacer nada para salvarla. Entonces, bueno, Úrsulo pues toma una decisión y va en busca del cura para que le dé los santos óleos a la difunta Chonita. En el camino, porque recordemos que está en un lugar desolado, árido, y no hay muchos servicios ni tampoco muchas personas ahí cerca, Úrsulo se encuentra a su acérrimo enemigo Calixto, que al principio desconfía de Úrsulo porque piensa que ha llegado a su casa para matarlo, pero aquel le explica la situación por la que está pasando, y entonces se decide a hacer un lado su rencor y bueno, se resuelve a ayudarlo, ¿no?, en lo que pudiera. Entonces los dos van por el cura al otro lado del río,
porque estos personajes, bueno, vivían en una situación muy precaria. De un lado donde la tierra era muy yerma, seca, y había escasez de todo tipo. Entonces cruzan con una barca que es propiedad de Calixto, el río, y bueno, al fin de cuentas se encuentran con el cura y decide ir a ver a la difunta, que por cierto de muy mala gana acepta ir a darle los santos óleos a la difunta Chonita. Y bueno, hay una crítica muy sutil de Revueltas en cuanto a no la religión, sino las personas que están inmiscuidas en la religión, y precisamente a la figura del cura, ¿no? Que no debería tener ningún problema en ir a asistir a una moribunda, una difunta. Y bien, en la casa de Úrsulo ya está dispuesto el velorio, pero obviamente con las condiciones más pobres que uno se puede imaginar. Aquí un atino muy grande de Revueltas, porque nos hace ver la pobreza en que vivían los mexicanos de aquel tiempo, ya que solamente nos muestra en este cuadro que nos relata a 5 personas. No hay ni flores, ni rezos, pues ni algún tipo de vianda como se acostumbra hoy en día, o un lugar muy propio para estos acontecimientos. Y bueno, solo nos describe la imagen del cuerpecito inerte de Chonita, unos cirios, que bueno, se refleja toda la pobreza que los acompaña, pero a la vez nos recuerda la creencia en la vida del más allá, y esto muy importante, el respeto que se le tiene al difunto. Y esto, como ya les había comentado en la primera parte, es una parte muy importante para la mayoría de todos los mexicanos y en general para la humanidad. Después de esta situación se nos empieza a contar la vida de cada uno de los personajes. Úrsulo, el rico, que al final de sus días se queda sin dinero y que ahora más que vivir trata de sobrevivir. Luego está Cecilia, aquella mujer enamorada no de su marido, que no fue su primer amor, sino de un tal Natividad, que bueno, fue asesinado a balazos. Calixto, el revolucionario, y que ahora trata de buscar amor con Cecilia. Bueno, el padre, que no tenía mucha vocación sacerdotal, como ya les comenté, porque va de muy mala gana a ver a Chonita. Adán, un pistolero un poco frustrado por todos los crímenes cometidos. Y bien, todas estas personalidades que se encuentran en el libro de Revueltas, y en ellas hay algo en común. Todas están en relación con la muerte, desde una diferentes posturas que nos va contando Revueltas a través del libro, y que nos envuelve sabrosamente en esta literatura muy mexicana y muy sabrosa para degustar. Es así que la muerte es el factor principal por el que transitan todos estos personajes, pues ya que unos han perdido a un ser amado, otros han tenido que matar para sobrevivir. Bueno, alguien ha tenido que asesinar a cierta persona porque se lo han encargado, y otros simplemente esperan la muerte con ansias porque esta vida ya no es grata. Al final todos los protagonistas mueren, y es algo muy llamativo de el luto humano, del libro de Revueltas. Revueltas hace un excelente sincretismo entre la literatura, la historia, la religión y un poco de filosofía. Trata estos temas desde puntos muy aguzados, hace ahí una mezcla muy bien elaborada, tanto del México prehispánico, el culto a los dioses aztecas, y el culto al dios católico, ya que el tema de la muerte en Revueltas es un tema muy importante, y vemos como en todos sus personajes en esta novela tienen relación directa con ella. La muerte se toma como algo de la vida común, como algo que está ahí y que simplemente nos va a llegar. La muerte es la compañera. Es una visión para muchos tal vez muy grotesca de la vida, o tal vez, no sé, tonta, pero ¿no es el mexicano aquel que más piensa en la muerte? Esto lo podemos constatar en
bueno, en pintores como ya había mencionado a Frida Kahlo, Rivera, no sé, Siqueiros, todos estos grandes pintores y muralistas mexicanos que, bueno, ahora muy poco se conocen. Bueno, hablando de Kahlo, ya que ella tuvo una vida estrechamente relacionada con la muerte y sus pinturas siempre fueron temas de dolor, muerte y sufrimiento, o como Guadalupe Posada, como ya les mencionaba, ya que en él sus obras más que nada se burla, se ríe de la muerte y que ahora la tenemos muy en cuenta a través de esta Catrina que ya les había mencionado, que la mayoría de los mexicanos conocemos. Otro mexicano muy interesante que aborda el tema de la muerte es este poco conocido que a mí me agrada mucho su literatura, que es Luis Espota. En este escritor podemos ver que en todos sus libros se encuentra el sello característico de la tragedia y la muerte. Hoy en día se ha generalizado este culto a aquellos autores que hablen de la muerte, o también a este culto por los dioses prehispánicos o mesoamericanos, pero pocos se atreven a leer la literatura que se hace aquí en México y que tiene relación muy estrecha con este tópico, y no necesitamos irnos muy lejos al otro lado del mundo para encontrar el tema muy presente desde la mexicaneidad. No necesita ir a otro lado, ver a otro autor. Precisamente tenemos la reflexión y la presencia de la muerte en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura y tradiciones desde nuestro México. Hay que recordar que para los aztecas es el Mictlantecutli, este lugar de los muertos, en donde para poder habitar en ese lugar, bueno, se tenía que pasar primero ciertas pruebas, y bueno, ya no cualquiera puede morar en este Mictlán, sino solo los más capaces e inteligentes. Ellos, los mesoamericanos, no veían a la muerte como algo malo, al contrario, aquel que moría pasa a morar con los dioses, regresaba a su estado primigenio, al fin y al cabo era un bien. Entonces yo pregunto, estimados escuchas, ¿por qué cuando se piensa en la muerte se toma como algo adverso? La idiosincrasia del mexicano en cuanto al tema de la muerte, la mayoría de las veces es ligada como algo funesto. Cuando se dice la palabra muerte, inmediatamente se nos viene a la mente una imagen de una calavera, o en su caso un esqueleto humano con un ropón negro y portando una imponente guadaña, que viene, como se dice, a llevarnos. Es algo común en México que se tome a la muerte como el peor de los males. Aunque desde otro punto de vista no es vano que existan actualmente tantos estudios científicos que buscan este rejuvenecimiento del cuerpo y otros tantos productos que afirman que consumiéndolos los estragos del cuerpo se detienen. ¿No será esto un temor a la muerte? Buscar la eterna juventud, prolongar la vida. Creo que no tenemos por qué temerle a la muerte. Para empezar, a un nivel básico es algo biológico. En segundo lugar, no debiera haber un temor a la muerte, porque en realidad no sabemos si es así, como nos las cuentan, como las han pintado, como se dice. Y bueno, en tercer lugar, si nuestros antepasados prehispánicos, a los cuales hay que recordar y tenerles mucho respeto, tenían a la muerte como un bien. ¿Por qué no pensar que esto sea así? Ya que si morir es regresar al lugar primigenio de donde fuimos sacados, morir es como recibir un premio y tal vez el mejor. Filósofos, poetas, literatos, pintores, y en este caso mi compadre José Revueltas, han tenido la preocupación por hablar de un tema muy acuciante que levanta siempre polémica. José Revueltas hace un excelente trabajo al mostrarnos de manera muy seria y además atinada el tema de la muerte. A mí se me hace muy interesante y es lo que quería compartirles hoy en este programa de la muerte, apuntes desde la filosofía 2, que este tópico y precisamente este asunto actualmente solamente se ve como algo morboso, como algo que no se debe de hablar, o a veces hasta se niega
a hablar sobre este tópico, pero vemos cómo esto ya estaba presente desde los mesoamericanos en la visión que tenían del mundo y también de los dioses a los cuales representaban como una calavera y un esqueleto, Miquixtli o en el Mictlán, pero jamás se tenía esta visión de que la muerte fuera algo perverso. En la Biblia se relata muy bien en Génesis el inicio de del inicio del planeta, del hombre, del humano, de Adán y Eva, y se le dice, bueno, que Dios le dio un soplo de vida a través de su aliento, bueno, por caras y cosas de libre albedrío, caen en pecado al morder el fruto del árbol del conocimiento, con lo cual lo castiga Dios y los manda a la tierra. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y no sé si te lo has preguntado, estimado Radio Escucha, ¿cuándo en la Biblia se habla de la muerte? ¿Cuándo se da la explicación de la muerte? Cuando Dios les dice a Adán y Eva, ahora sufrirás y padecerás todos los tormentos, y lucharás por la comida, y vivirás trabajando, y subirás las penurias de la vida y de la muerte, damos por hecho, y se da por hecho que ellos entienden que era la muerte y la vida, y dado que esto nosotros ahora lo entendemos como por ser mortales, pero yo siempre me he preguntado, ¿no ellos no podían tener una comprensión total y cabal de lo que sea la muerte? Porque bueno, no estaban en ese estado, estaban en un estado como los ángeles, o tal vez en un estado de semidioses, pero no podían tener noción relativa a lo que fuera la muerte. Entonces yo buscando ahí en la Biblia, que es un libro muy importante, muy serio, además deberían de leerlo, crean o no en Dios, eso es asunto de otro tópico, otro tema, discusión. Más allá de eso, es interesante porque como a partir de esta creación también se toma al asunto de la vida y de la muerte, pero parece que se les olvida explicar qué sea la muerte, o no sé si alguien me quiera corregir este dato y me quiera decir específicamente dónde dice y se explaya sobre el tema de la muerte, porque solamente lo menciona, y ahí sí apelo a el que esté más versado en este asunto. En un libro que se llama El paraíso perdido, que lo escribe mi amigazo John Milton, eh, explica desde la literatura cómo es que la muerte se crea. Parece que es el canto 7 u 8, donde está la batalla, la refriega entre los ángeles desde que manda Dios y los ángeles en rebelión, y cuando Luz Bella, Satanás, se está peleando con el arcángel Miguel, Rafael, y entonces le da un espadazo, y es la primera vez que cuando la espada toca el cuerpo de Luzbel, es la primera vez que él siente dolor. Recordemos que era un ángel, ¿no? Un semidios, un ser iluminado también, toca la espada, el brazo de Luzbel. Dice John Milton, y lo escribe de una manera muy magistral, es la primera vez que siente dolor y es la primera vez que sangra. Y entonces cuando sangra, cae esa gota a la tierra. Y dice John Milton, y esta es la parte que a mí me extasía de leer a Milton, es que se crea la muerte y es la guardiana del inframundo. Esa es la explicación que he encontrado relacionada con el Génesis y la rebelión de los ángeles caídos para explicar qué sea la muerte. A mí se me hace un tema muy interesante y tópico de reflexión y hasta de una investigación filosófica, literaria, en cuanto a este tema de la muerte. Pero bien, espero que en este programa se haya generado un poco de reflexión a través de este tema central que era la muerte, apuntes desde la filosofía, hablando un poco de la visión que tenía tanto Platón, Epicuro, Heidegger, de una manera muy general, ya que no se busca ser un especialista en estos temas, sino que, bueno, se vea que la repercusión de la filosofía y los temas filosóficos, humanísticos y culturales pueden llegar a cualquier persona, a la sociedad en conjunto,
y se vea y dignifique la labor del filósofo, de la filosofía, del sociólogo, del pedagogo, del historiador, de todos los que estamos inmiscuidos en el área de las humanidades y se dignifique nuestro trabajo, también que se vean las repercusiones sociales y aportes culturales que se tienen desde esta área a la sociedad en conjunto y a la cultura. Muy bien, estimado oyente de programa de Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico, espero te haya gustado mucho el programa. Ahora te quiero dejar con una canción muy suave y tropical de mis amigos del cuarteto Milan Latin Jazz que se titula Navy Blue. Ahí estamos y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten. Nos escuchamos el próximo martes.